Muy buenos días, queridísimos compañeros, soy Ángel Machado. Os voy a presentar a continuación la sexta sesión relacionada con la formación en centro. Hoy es 30 de marzo, 11 de la mañana, y aquí estamos en nuestras tareas laborales para que después se pongan en duda nuestro compromiso y profesionalidad. Tras tirar este pequeño mensajito, vamos al lío. Un detalle simpático: como no dispongo de pizarra digital para hacer las explicaciones como en sesiones anteriores, me he puesto al día con distintos programas de internet para hacer grabaciones presentando las imágenes del ordenador. En este caso estoy utilizando la aplicación del programa del Movavi o Camtasia, que tienen las mismas funciones, y se ha hecho una inversión en este tipo de programas para poder hacer la grabación de las explicaciones de estas sesiones. Dicho esto, vámonos al Colabora. Dentro del Colabora entramos con nuestros datos y nos vamos al enlace de la formación en centro que tenemos en el Instituto Pérez Mercader. Nos vamos dentro de recursos, documentos, enlaces, y dentro de los documentos enlaces pinchamos en la carpeta sesiones, tareas, y en este sentido nos metemos en la sexta sesión, tarea a realizar, donde pinchamos en descargar. Abrimos la información de la sexta sesión. Vale. Como ya he comentado en un mensaje por el Guadaliris, disponemos de todo el mes de abril para cerrar todas las tareas que tenemos pendientes de la formación en centro. Vamos a acabar con la cabeza bien alta, dando imagen de seriedad, de compromiso y de responsabilidad, y os animo, os pido, os deseo, os solicito que terminemos estas tareas, pues para que el CEP vean que somos gente de orden, de compromiso y de interés en este tipo de responsabilidades. Siguientes apartados de la programación por competencia: elementos transversales. Si no viene en fluorescente amarillo, significa que puede ser un copy-pega para incluir en nuestra programación. Hemos cogido un copy-pega del artículo 3 de la orden del 14 de julio del 2016, donde se presenta, lo tenemos subrayado, cuáles son todos los elementos transversales que debemos de tener presentes en nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje a lo largo de todo el curso escolar. Por tanto, es bueno leer todos aquellos elementos que están subrayados. Ya aparece un subapartado en fluorescente amarillo, significa que cada departamento lo tiene que elaborar. Medidas para el fomento de las habilidades lingüísticas y de la competencia digital, importante. Según unas instrucciones del 24 de julio del 2013 sobre el tratamiento de la lectura y el fomento de las bibliotecas escolares, comenta que es obligatorio trabajar las habilidades lingüísticas desde todos los departamentos. Por tanto, la competencia lingüística es obligatorio trabajarlo desde todas las materias. Estas instrucciones del 24 de julio del 2013, si alguien tiene interés y curiosidad, en el Colabora, dentro de recursos, en documentos y enlaces, nos vamos a normativa de organización y funcionamiento y os lo encontráis aquí: instrucciones, fomento de la biblioteca, instrucciones sobre el fomento de la lectura. Por tanto, es un apartado importante incluir. Y en relación a la competencia digital, tanto en los objetivos de etapa como en los objetivos de las diferentes asignaturas, se incluyen objetivos vinculados con el uso y la utilización de las TIC. Por tanto, también es aconsejable y medianamente obligatorio del fomento de la competencia digital en todos los departamentos. Aclarado esto, como nuestro centro educativo trabaja el programa Comunica tiene 4 líneas de intervención: oralidad, es decir, trabajar las habilidades lingüísticas de escuchar y hablar; lectura y escritura funcional, es decir, aquella que se utiliza, se pone en práctica para el aprendizaje
para la construcción de conocimientos, para aspectos funcionales operativos, lectura y escritura creativa, para fomentar aspectos literarios, para fomentar la imaginación y la creatividad, valga la redundancia, y el carácter artístico en la lectura y escritura del alumnado. Y por último, la cuarta línea de intervención del programa Comunica es la alfabetización audiovisual, muy vinculado con el uso y el fomento de la competencia digital. Así que es atractivo este apartado para reflexionar cada departamento y cada profesor cómo trabaja. Escucha y habla, lectura y escritura operativa funcional, práctica, lectura y escritura creativa, artística, literaria desde el departamento, y la alfabetización audiovisual con el hecho de la vinculado con la competencia digital. Así que esto es específico de cada departamento. Muchas de nuestras programaciones son bilingües, no es mi caso. Yo no soy profesor bilingüe, pero muchos de vosotros sí tenéis programación bilingüe. Sería adecuado incluir dentro de los elementos transversales orientaciones metodológicas AICLE, relacionado con las medidas para el fomento de las habilidades lingüísticas, aprendizaje integrado de contenidos en lengua extranjera. Se ofrece una serie de orientaciones metodológicas bastante resumidas, interesantes y a tener en cuenta para trabajar el bilingüismo en nuestras programaciones. Siguiente apartado. En amarillo, lo tenemos que hacer cada departamento. Medidas para el fomento de la cultura andaluza. Es obligatorio, según el artículo 40 de la LEA, incluir detalles relacionados con la cultura y hechos diferenciadores de Andalucía, muy vinculado con los contenidos de vuestra materia, cómo trabajáis, ya sea entorno natural, cultural, histórico, patrimonio, etcétera, vinculado con Andalucía. Déjalo de forma clara y explícita. Apartado muy interesante, muy atractivo. Desarrollo práctico de otros elementos transversales, también en amarillo, a realizar por cada departamento. Las programaciones son atractivas para reflexionar sobre nuestra práctica educativa. De todos los elementos transversales que eran copy-pega del apartado 9, indica cuáles son los más importantes acorde con el enfoque de vuestra asignatura. Y en este apartado 9.3, en la primera columna, serían los elementos transversales presentados anteriormente, su letra correspondiente. Indica, vuelvo a reiterarme, cuáles son los más importantes en función del enfoque que le das a tu asignatura y algún ejemplo práctico de cómo vas a trabajar algunos de esos elementos transversales para demostrar que algunos de ellos lo trabajas de forma explícita, de forma práctica, de forma atractiva y significativa. Y personalmente le doy mucha importancia al mundo de la inteligencia emocional. Me gusta siempre tenerlo presente, tanto en educación física como en la asignatura, que es un contenido explícito de valores sociales y éticos. Me gusta recordar cuáles son los elementos de la inteligencia emocional, cuáles son estrategias metodológicas para educar al niño en la inteligencia emocional. Yo lo tengo incluido en mi programación a modo de recordatorio dentro de los elementos transversales para que en mi práctica educativa nunca se me olvide estos 10 consejos, el gran decálogo para tener siempre en cuenta, tanto a nivel personal como docente, como en el alumnado, el desarrollo práctico de este aspecto tan crucial en la educación de un alumno. Por tanto, el que quiera tener siempre presente la inteligencia emocional como un elemento transversal explícito, que lea, que analice esta información y que la deje recogida en su programación. ¡Ay! Y suspiro. ¡Ay! Llegó el gran apartado. Llegó el apartado de evaluación. En la quinta sesión tuvimos una sesión presencial por parte de una asesora del CEP. Si no mal recuerdo, se llamaba María José. En primer lugar,
como coordinador de la formación en centro, agradezco enormemente la gran asistencia que hubo. Por tanto, por parte mía, os aplaudo, os felicito de ese interés, de ese compromiso que demostrasteis en la asistencia de la formación en centro. Es algo que destacó tanto María José, la asesora, como Carlos, que es el encargado de la formación de nuestro centro. Me alegra saber que hubo un grupo medianamente numeroso de profesores que les resultó enriquecedor, atractivo y significativo esa sesión. Me entristece que hubo otro grupo, también medianamente numeroso, que le pareció esa sesión presencial muy burocrático, muy general, y cuando realmente se centró en nuestra principal necesidad, que era cómo trabajar desde el Séneca, la evaluación por competencias se hizo de una forma muy rápida, de una forma muy estresada en la última media hora, cuando la primera hora y media se dedicó más a debatir, reflexionar aspectos muy generales de evaluación. Yo con la máxima franqueza y sinceridad me siento en este segundo grupo donde mis sensaciones fueron muy agrias y me quedé con muy mal sabor de boca en esa sesión. De lo que aprendí en esa sesión, de lo que he podido investigar en internet, de lo que he podido tratar con el Séneca, la evaluación por competencias, voy a presentar ahora mismo una serie de orientaciones generales, pero con la sensación de que hay muchos detalles que sí son correctos y están al completo, hay otros detalles que pueden resultar susceptibles y no al 100% ciertos. No obstante, este punto de evaluación por competencias, como va a haber muchos cambios en normativa, va a aparecer una futura orden de secundaria, con el gobierno de derecha a día de hoy andaluz, donde le va a dar mucha importancia al elemento curricular de estándares de aprendizaje evaluable, lo vamos a dejar en un interrogativo donde dejaremos a voluntad personal de cada profesor el que quiera profundizar, dejando en el Séneca la evaluación por competencia todos los datos incluidos requeridos, o aquellos, como es mi caso, donde lo va a contemplar en la programación a grandes rasgos, pero con detalles ya bastante significativos, como ahora os explicaré, para que en un futuro, el próximo curso escolar, teniendo ya las ideas mucho más claras, lo pueda incluir en el cuaderno del profesor del Séneca. Todo este preámbulo que he hecho como de este apartado os lo explico a continuación. Viene una definición de evaluar que es bastante atractiva. Dice la primera frase: evaluar es interpretar o analizar una medida, no la medida en sí misma. A veces nos obsesionamos de que lo más importante de la evaluación es el dato numérico, es el dato cuantitativo, cuando realmente no es su objetivo fundamental. Lo importante de la evaluación es interpretar y analizar esa medida en sí. Por tanto, las pruebas numéricas de aciertos y errores no es evaluación. Es un instrumento que nos sirve para calificar, pero lo verdaderamente importante es la valoración que hacemos de esos resultados y cómo podemos modificar o reflexionar en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, en la motivación hacia el alumnado, en el interés de los alumnos por la materia, para que esos resultados que nos han dado vayan cambiando y modificando. Por tanto, buscamos un cambio de conducta del individuo, no un simple dato numérico. Detalle muy importante a tener en cuenta en nuestro perfil como docente. Evaluación del alumnado, ¿qué, cómo, cuándo? Evaluación por competencias. Os he presentado las características de la evaluación, donde el más significativo es criterial, teniendo en cuenta los criterios de evaluación de las materias. ¿Qué evaluamos? Por un lado, el perfil del área, que es el perfil de la materia, de la asignatura,
que es lo que utilizamos como referencia a la hora de poner las notas al finalizar cada trimestre y a la nota media final del curso. Y por otro lado, el perfil de la competencia, a la hora de valorar cada una de las 7 competencias clave, indicando si tiene un nivel iniciado, medio y avanzado. ¿Qué tomamos como referencia a la hora de poner nota de la asignatura? Tenemos como referencia los criterios de evaluación de la materia para cada curso, principalmente los criterios de evaluación que tenéis que encontrar de cada curso en la normativa andaluza, en el anexo 1, 2, 3, ya sea asignatura troncal específica o de libre configuración autonómica. Por tanto, esos son los principales criterios de evaluación que tenemos que tener como referente. Aparte, a nivel estatal, está planteado criterios de evaluación de etapa en el anexo 1 y 2 del Real Decreto 1105 y los estándares de aprendizaje evaluables del Real Decreto. Pero a día de hoy, en este momento, nuestro principal referente son los criterios de evaluación de la asignatura recogidos en la normativa andaluza. No tiene tanta importancia los criterios de etapa y los estándares. Eso a día de hoy, pero como dije anteriormente, a lo mejor en el próximo curso que viene tenemos que estar hablando de lo mismo, pero teniendo como principal referente los estándares. Todo a su debido momento. Toda la información de qué criterios de evaluación voy a trabajar por curso, cuáles son los porcentajes de criterios de calificación que les voy a dar, cuáles son los instrumentos de evaluación que voy a utilizar para valorar esos criterios de evaluación, qué nivel de logro vamos a conseguir para el perfil competencial. Todo esto lo tenemos que recoger en la programación. ¿Cómo? Como lo voy a presentar a continuación. Por tanto, hemos dejado muy claro que son los criterios de evaluación del curso de cada asignatura recogidos en la normativa andaluza en la orden del 14 de julio del 2016, los que tenemos que utilizar como referencia. Para ello se deben de utilizar distintas técnicas e instrumentos de evaluación, y en la normativa estatal nos dice, a modo de ejemplo, utilizar técnicas como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portafolios. Para explicar de una forma eficaz, la técnica engloba a los instrumentos de evaluación. La técnica es un aspecto general que engloba a situaciones reales que tú pongas en clase. Un instrumento de evaluación es como si fuese una actividad evaluable, una actividad que tú aplicas en clase. Y la técnica es el medio general que has utilizado para el desarrollo del mismo. Os he presentado un cuadro donde se menciona cuáles son las distintas técnicas de evaluación y cuáles son instrumentos de evaluación que se pueden aplicar en clase como parte de esas técnicas. Y estas técnicas e instrumentos los tenemos que relacionar con los criterios de evaluación dicho anteriormente. En mi caso, educación física, amarillo. Este cuadro significa que ya lo tiene que hacer cada departamento. He presentado un cuadro de relación entre las técnicas utilizando este documento. Personalmente hago una prueba escrita. El instrumento de evaluación que aplico es un examen tipo test. Hago pruebas prácticas. Aquí en ejercicios prácticos me tienen que elaborar un vídeo digital, una prueba de resistencia y una prueba de flexibilidad en educación física. Utilizo la observación directa, utilizando el cuaderno del profesor a la hora de hacer mis anotaciones respecto a la participación, el interés, el aseo y la alimentación. Observo una prueba de expresión corporal, observo una prueba motriz que me tienen que realizar y los niños hacen una autoevaluación utilizando el portafolio. Esto es lo que yo voy a hacer para el curso de segundo de secundaria. ¿Por qué presento las abreviaturas? Porque estas abreviaturas son las que voy
a incluir en mi cuaderno del profesor. Después lo enseñaré en el Séneca, donde las técnicas de evaluación tienen como sinónimo parámetros de evaluación y los instrumentos de evaluación tienen como sinónimo actividades evaluables. ¿Por qué se utiliza el término evidencias de evaluación? Las evidencias de evaluación es un material tangible que se puede enseñar. He tenido la reclamación por parte de un padre acerca de la asignatura. 1. ¿Qué le enseño? Los distintos instrumentos de evaluación. Y los instrumentos de evaluación se convierten de forma visual, tangible, demostrable al padre correspondiente. Por eso también tiene el término de evidencias de evaluación. ¿Yo qué le enseño al padre? El examen tipo test, con la nota correspondiente. Yo lo que le enseño al padre, el vídeo digital, y le demuestro la calidad del vídeo según las características que yo he indicado al alumno. Le enseño los resultados de la prueba de resistencia, le enseño los resultados de la prueba flexibilidad, le enseño mi cuaderno donde tengo todas las anotaciones de clase respecto a las tareas que ha hecho, a la participación, al interés, etc. Pero no le puedo enseñar la prueba de expresión corporal. Fue un baile y yo no le puedo enseñar el baile del niño. Ante este tipo de pruebas, en el que tú no se lo puedas enseñar al padre, como puede ser, por ejemplo, una exposición oral de un niño, donde no le puedes enseñar la exposición oral del niño, ya que el padre no ha estado presente en clase cuando hizo la exposición oral. Para este tipo de pruebas en las que no se pueden evidenciar, en las que no se pueden presentar, personalmente utilizo las rúbricas. ¿Qué son rúbricas de evaluación? Es una ficha que yo voy a utilizar para evaluar aquellos instrumentos que no puedo evidenciar. Así, si el padre me viene a reclamar qué nota ha sacado en la prueba de baile, de expresión corporal, o en muchos de vosotros en una exposición oral a modo de ejemplo, yo lo que le enseño como evidencia son las rúbricas, esa ficha de calificación. Ángel, ¿me puedes enseñar el ejemplo de unas rúbricas? Claro que sí. Os lo quiero subir al Colabora, algunos ejemplos de ellos, pero os lo quiero enseñar. Rúbricas lo tengo aquí en evaluación, dentro del proyecto educativo de centro. Materia del área de lengua, por ejemplo. Estos son unas rúbricas. Rúbrica para evaluar las intervenciones en clase. Exposición oral. La exposición oral, vuelvo a repetir, no le puedo demostrar al padre la nota que he puesto al mismo. Pero el día que haga la exposición oral, compruebo de los 4 niveles: excelente, bueno, adecuado y mejorable, donde mejorable la nota del niño es de 1 a un 4, sería nivel inicial. Adecuado, la nota del niño es de un 5 a un 6, sería nivel medio competencial. Excelente y bueno, estas serían las notas, sería nivel inicial medio, el nivel inicial medio y excelente. Un segundito que se me ha olvidado ahora mismito.
los niveles competenciales a la hora de poner nota: iniciado, medio y avanzado. Iniciado se saca el niño de un 1 a un 4, medio de un 5 a un 6, avanzado de un 7 a un 10. En esta rúbrica que acabo de presentar, el nivel mejorable es de 1 a 4, adecuado de 5 a 6, bueno de 7 a 8, excelente de 9 a 10. Esta es la ficha que yo tengo en cuenta de los niños a la hora de ver la exposición oral, y voy poniendo su nota correspondiente del niño con la valoración final, donde si me viene una reclamación del padre no le puedo enseñar la exposición oral, le enseño estas rúbricas pertinentes. Rúbrica para la comprensión oral, rúbrica para la exposición con herramientas digitales a la hora de haber hecho una presentación en PowerPoint, rúbrica para evaluar un debate, rúbrica para pruebas orales y escritas. Yo personalmente no hago rúbrica para la prueba escrita, no se la enseño. ¿Por qué? Porque ya la prueba escrita se lo puedo enseñar como evidencia. Por tanto, ¿qué conclusión saco yo de esto? ¿Qué conclusión saco yo de esto? Término evidencias de evaluación. Son los instrumentos que le puedo enseñar al padre en una reclamación para demostrar la nota que ha sacado del mismo. ¿Qué son rúbricas? Rúbricas es como una ficha de calificación que tengo en cuenta para el instrumento de evaluación en aquellos casos en el que ese instrumento no se puede evidenciar, sino que utilizo estas rúbricas para enseñarlo al padre. Por tanto, teniendo este cuadro como referencia, tenéis que revisar y analizar cuáles son los instrumentos que vais a poner en práctica durante el curso escolar, con qué técnicas se relaciona con su sigla correspondiente, y en aquellos instrumentos que no se puedan evidenciar, utilizar las rúbricas como instrumento para poder evidenciar. Explicar esto es complicado. Estoy intentando explicar el punto de evaluación en una sesión. Si alguien tiene duda, estoy a su disposición. Y estas siglas es para ponerlo después en el cuaderno del profesor. Y yo he utilizado el término autoevaluación. Autoevaluación que hace el alumno. Y utilizo para ello un portafolio. No viene con sigla, porque el portafolio yo no lo voy a utilizar para poner nota de la asignatura, para poner nota de las competencias clave. El portafolio lo voy a utilizar solo y únicamente para que los niños se autoevalúen. Esta es la sesión que más me gusta del trimestre. El portafolio es una carpeta del niño. Tengo la carpeta de Pepe, la carpeta de María, la carpeta de Juanito, la carpeta de José Luis, etc. Y ahora, dentro de esa carpeta está todas las evidencias de evaluación, es decir, todo lo que han trabajado durante el trimestre. En esa carpeta de evaluación tiene el examen tipo test, tienen las anotaciones del vídeo digital, tienen la nota de prueba de resistencia, tienen la nota de la prueba de flexibilidad, tienen todas las anotaciones que yo tengo de profesor respecto a los días que han hecho los deberes, las tareas, etc. Tienen las rúbricas de la prueba de expresión corporal, tienen todo lo que han hecho durante el trimestre. Me encanta esta sesión. Y ahora los niños tienen la carpeta. Y teniendo en cuenta los porcentajes de calificación que yo he establecido, se dedican ellos mismos con la calculadora para meterle la competencia matemática a analizar y a reflexionar la nota del trimestre de la asignatura. De esta forma comprueban en qué han fallado, en qué han destacado, qué aspectos se tienen que comprometer para que en el siguiente trimestre se pongan las pilas y sepan en qué han fallado. Esa carpeta se llama portafolio
Y yo el portafolio no lo utilizo como evaluación, lo utilizo para que los niños se autoevalúen de cómo ha ido su implicación, interés y nivel curricular en ese trimestre. Por ese motivo no le tengo puesto la sigla. Y ahora llega el cuadro más importante, que ha supuesto un mayor trabajo y dedicación. Cuadro de relación entre criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación son los de curso, son los que viene copia y pega de la normativa andaluza, como dije anteriormente, con sus porcentajes de calificación, es decir, qué porcentaje tienen en cada trimestre ese trimestre, con las técnicas e instrumentos e evidencias de evaluación, es decir, con estas siglas, con estas evidencias de evaluación, con cuál se relacionan, objetivos de la materia de la programación, es decir, el número de los objetivos que ya presentamos anteriormente de la asignatura y con qué contenidos con sus bloques no, lo tengo puesto con sus UDIs. ¿Con qué contenidos se relacionan esos criterios de evaluación? Este es el cuadro de relación de elementos curriculares. Aquí es donde demuestro que todo está relacionado. Atento. Criterio de evaluación cogido de la normativa andaluza de segundo de secundaria está en amarillo. Significa que lo tiene que hacer cada departamento. Primer trimestre. Estos son los criterios de evaluación que yo voy a trabajar en el primer trimestre. Lo he relacionado con los contenidos del primer trimestre de asignatura, junto con el número de la UDI que presenté anteriormente en la temporalización. Estos son los objetivos del área de educación física recogidos en la normativa andaluza que están relacionados, presentados anteriormente. Estas son las competencias clave que están vinculados a cada criterio de evaluación. Y estos son los porcentajes de la nota del trimestre que le voy a dar a estos criterios. Si voy sumando 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100%. Y aquí están las evidencias de evaluación con las que yo voy a demostrar y a valorar cada uno de estos criterios. Este cuadro se hará un copia y pega para meterlo en el cuaderno del profesor, en el Séneca, que me pide el mapa de relación de elementos curriculares. Yo lo tengo hecho en mi programación de mi departamento. Así se nos establece evaluar por competencias. He hecho la reflexión del primer trimestre. Aparte, en mi caso, los niños tienen la posibilidad de conseguir un punto extra en la asignatura en el primer trimestre con estos dos criterios de calificación, por lo que valdrían un 5%, segundo trimestre, tercer trimestre, con el punto extra que pueden conseguir en la asignatura. Que esto está destinado tanto para el alumnado con altas capacidades intelectuales, como a los alumnos que se sienten motivados, como todo al alumnado de la clase, sin que nadie se siente discriminado. Es algo opcional y voluntario. He aquí el cuadro de relación con los porcentajes, sus instrumentos y evidencias correspondientes. Este es el cuadro que ante cualquier inspección podemos demostrar que estamos evaluando por competencias. Ahora, esto me ha servido para poner nota al área de educación física, la materia de educación física en el primer, segundo y tercer trimestre. Pero también tengo que evaluar las competencias clave, donde toda la nota que le he puesto
toda la nota que he puesto al criterio de calificación, por ejemplo, este criterio de calificación, el número 12 tiene un 6. Un 6, como vimos anteriormente en las rúbricas, tenía un nivel adecuado, formaría parte del nivel medio. Recuerdo, del 1 a 4 tenía nivel inicial, 5 y 6 nivel medio, del 7 al 10 nivel avanzado, donde el 7 y el 8 sería nivel bueno y el 9 y el 10 sería nivel excelente, según las rúbricas que vimos anteriormente. Si yo a este criterio de calificación le he puesto un 6 de un 10%, de forma ponderada sería un 0,6. Por tanto, sería un nivel medio de estas 7 competencias clave. Veréis que a través del cuaderno del profesor del programa Seneca te establece el cálculo matemático ponderado de estos porcentajes. Es decir, tú metiéndole en el cuaderno del profesor del programa Seneca las notas de los criterios de calificación, pongo a este criterio de calificación un 5. Un 5 del 10% es un 0,5. Supondría un nivel medio de estas 3 competencias clave. Por tanto, me hace el cuaderno del profesor del Seneca la calificación ponderada y me establece directamente la nota del trimestre. Y a la vez me hace también la reflexión o la valoración media de todas las notas de las competencias clave que iban acorde con la nota del criterio de evaluación para que me ponga el nivel competencial. Por tanto, el cuaderno del profesor del programa Seneca, directamente al tú meterle la nota de los criterios de evaluación, te va haciendo la suma, la ponderación de la nota del trimestre y a la vez te va indicando el nivel competencial de estas competencias clave relacionadas con los criterios de evaluación. Por tanto, directamente te valora las competencias clave el cuaderno del profesor en el programa Seneca, que os lo enseñaré en la próxima sesión. Ahora, solamente habría que perfilar este cuadro tan intenso que he elaborado a modo de referencia y como base de cada trimestre. Ay, Dios mío de mi vida y de mi corazón. Vaya apartadito. Y vuelvo a recordar el preámbulo que hice en este apartado. Esto lo he hecho con toda mi buena fe. Esto lo he hecho en base a la sesión presencial y a lo que he estado viendo en vídeos tutoriales. Esto lo he estado haciendo con la intención de que si el año que viene alguno de vosotros tiene una inspección con este tipo de cuadro, ya es un documento muy justificable para demostrar actualización en este sentido. He intentado ofreceros este cuadro como referencia para facilitar vuestra tarea. Para ir terminando, se presenta cuándo evaluar, evaluación inicial, formativa, el final de cada trimestre y de cada curso, las notas que se pone de cada área, los niveles competenciales como he visto anteriormente y la evaluación extraordinaria, donde es importante que indiquéis cómo vais a llevar a cabo esta evaluación extraordinaria de septiembre, en nuestro caso un informe personal de cada alumno, y es importante que indiquéis cómo vais a llevar a cabo el plan de recuperación de pendientes para los alumnos que pasen de curso y tengan pendiente vuestra asignatura, junto con la recuperación en septiembre. En mi caso, esto no lo tenéis que incluir en vuestras programaciones, tengo que incluir qué información o qué modificación hacer de la programación ante los alumnos que son exentos de la parte práctica de educación física por informe médico. Por tanto, incluir cómo llevar a cabo la recuperación en septiembre, incluir cómo llevar a cabo la recuperación de pendiente.
Apartado 10.2 es comodín. Se os informa de cómo llevar a cabo la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, de la programación y de la práctica docente, donde sobre todo a través de los cuestionarios de los departamentos de la ETCP es donde se recoge por cada trimestre cómo evaluar nuestra práctica docente y programación para que quede recogido en la memoria de autoevaluación. Es algo importante, interesante. Os voy a dar una alegría. Apartado atención a la diversidad, comodín, copia y pega. ¿Por qué copia y pega? Porque no sabemos cuáles van a ser los alumnos con NEAE que nos encontremos el año que viene. Por tanto, ya presentar aquí los alumnos que tengan necesidad específica de apoyo educativo sin saber qué curso vamos a dar el año que viene es insignificante. No obstante, a todas aquellas personas que les gusten profundizar y tener un conocimiento más general de leyes educativas, os he presentado algo muy importante. Os he presentado un resumen de lo más importante y significativo de la última normativa más importante sobre la atención a la diversidad. Son las instrucciones del 8 de marzo del 2017 de atención, identificación y respuesta educativa a los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, NEAE. Os digo lo más importante, estas instrucciones también lo tenéis en normativa, organización y funcionamiento aquí de forma oficial. Es una normativa muy extensa, tremendamente compleja, son muchísimas carillas, pero os presento un resumen de lo más importante, de lo más significativo. Os animo a que analicéis estos puntos. ¿Cuáles son los documentos de un centro que recogen las estrategias para la atención a la diversidad? De esta forma podemos hablar con fundamento a la hora de saber a dónde nos tenemos que dirigir en los documentos de un centro. Lo que nos incumbe a nosotros como docentes. En los procesos operativos para la detención, identificación y respuesta educativa, lo que nos incumbe a nosotros es lo siguiente, lo más importante. Si tras realizar la evaluación psicopedagógica por parte del orientador del instituto se determina que el alumno tiene necesidad específica de apoyo educativo, que sepáis que hay 4 grupos. Alumnos con necesidades educativas especiales son aquellos que tienen alguna discapacidad o trastorno grave de conducta, alumnos con dificultades específicas de aprendizaje, caso de dislexia, dislalia, disortografía, discalculia, retraso madurativo del lenguaje, etc., alumnos con altas capacidades intelectuales o alumnos que precisen acciones de carácter compensatorio. Son alumnos inmigrantes que tienen un nivel curricular más bajo debido al desconocimiento del idioma. Son alumnos que debido a su situación familiar, personal, a su contexto, están en una situación muy desfavorable que provocan que tengan un nivel curricular más bajo, un desfase curricular. Son alumnos que necesitan una acción de carácter compensatorio. Por tanto, habría que englobarlo en uno de estos 4 grupos. En el informe de evaluación que nos aporte el orientador se recoge cuáles son las medidas de atención a la diversidad, tanto para la familia como para el profesorado. Los alumnos con discapacidad o trastorno grave de conducta son los alumnos con necesidades educativas especiales, donde tienen un dictamen de escolarización, y en el dictamen de escolarización viene recogido qué respuesta educativa se le ofrece. Y lo más importante para nosotros, ¿qué tipo de medidas hemos de ofrecer para este tipo de alumnado? Medidas generales, es decir, que se puede utilizar
para todo el alumnado, no exclusivo para los alumnos con NEAE. Estas son las medidas que se deben de trabajar o no, que se deben de tener como referencia a nivel de centro, aula y clase y a nivel específico del alumnado. Y aquellos alumnos con necesidad específica de apoyo educativo pueden recibir de forma personal alguna de estas medidas específicas, incluyendo los recursos personales y recursos materiales. Por tanto, esta es la información más importante, que el que quiera saber un poquito más de atención a la diversidad, lo tenéis ahí recogido. Este es un resumen de las instrucciones más actuales de atención a la diversidad. Por ir terminando, tenéis que indicar qué tipo de actividades complementarias y extraescolares ofrecer. Una cosita importante, personalmente, una opinión exclusiva, no aconsejo que se haga un montón de listado de actividades a modo general cuando a lo mejor muchas de ellas no se vayan a desarrollar. Es mejor presentar aquellas que tú te comprometas, tanto tú como el departamento, a realizarlas al 100%. Más vale poca, de máxima calidad, que muchas que al final no se hacen. Y para la coordinación de este departamento es mucho más complejo y poco operativo. Por tanto, si presentamos este punto es porque nos comprometemos a hacerlo. Es opcional hacer actividades complementarias extraescolares, no es obligatorio. En nuestro caso solamente presentamos 2 en segundo de secundaria porque las vamos a hacer y las vamos a llevar a cabo, indicando exactamente la fecha, sin necesidad, vuelvo a repetir, de presentar un listado exagerado cuando no se pongan en práctica. Y ya por último, la bibliografía, que es copia y pega de las leyes y libros que se han utilizado como referencia. He intentado en 50 minutos aproximadamente explicar de una forma rápida y eficaz apartados de la programación tan extensos y tan complejos. El punto más difícil y más complicado es el de evaluación, pero este de evaluación solamente a día de hoy lo tenemos que tener como referencia estas indicaciones para la elaboración de la programación que tengamos recogido en nuestro departamento y en nuestro ordenador. En la próxima sesión ya os presentaré qué pautas seguir para meter el punto de evaluación por competencias en el cuaderno del profesor en el Seneca. Por tanto, repito, este punto importante de evaluación era para el ordenador. He querido explicarlo de una forma rápida y general para que no resulte una sesión eterna. Si alguien tiene dudas, me reitero, estoy a vuestra disposición. Pero para justificarme, estas son las conclusiones personales que he extraído dentro de la mucha información compleja que hay de este punto, de términos como rúbricas, portafolio, evidencias, criterios de evaluación, cuadernos Seneca, técnicas, instrumentos, un montón de serie de términos complejos que yo he tenido que sacar mis propias conclusiones para intentar llevarlos a la práctica de forma operativa y funcional. No obstante, cada docente, cada asesor, cada persona tiene su percepción y su reflexión de esta serie de términos. Todos son respetables y válidos. Aquí lo importante es reflexionarlo y analizarlo para la práctica educativa y para que resulten útiles y funcionales. Espero y deseo que haya resultado enriquecedor esta sesión tan compleja e intensa. Espero que todo este trabajo que estoy elaborando sirva de referencia y os animo y os pido de todo corazón que al menos demostremos ante el CEP que esta programación se ha elaborado desde el mayor número de departamentos posibles.
Hacerlo por vuestra certificación, hacerlo por vuestro enriquecimiento, hacerlo por vuestra mejora de calidad educativa y vuestra reflexión en la práctica docente, hacerlo por vuestro amigo Ángel, que se ha implicado al 100% para esta formación dentro de sus limitaciones y su formación personal. Os quiero mucho, viva el amor, ser felices, la salud es lo primero. Nos vemos en la próxima.